¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido nuevamente para podernos reunir. Gracias a Dios que está ahí en línea. Espero que se empiecen a conectar. Le pido por favor que si usted quiere puede hacerme llegar sus comentarios y los iremos respondiendo. Esperamos a que usted se vaya conectando y que vayamos avanzando. Hoy continuaremos con la clase que empezamos ayer. Todos los jueves en nuestra iglesia, en nuestra reunión normal, los jueves vemos un estudio bíblico y ese estudio bíblico nos permite ir avanzando en el conocimiento de Dios. Ayer empezamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con Dios es nuestro guía. Y de verdad que Dios es nuestro guía. La pregunta es, lo hemos visto en las escrituras como Dios nos guía, pero muchas veces nosotros no entendemos la guía de Dios. No entendemos qué es lo que nos está queriendo decir. Es que te invito a que reflexionemos esto y lo pongamos en práctica en nuestra vida. Dame un segundo, voy a compartir la liga para que todos los hermanos de la iglesia puedan anexarse. Gracias por esas 6 personas que ya están conectados, no los alcanzo a ver. Bonnie Cruz. Bonnie Cruz, Dios te bendiga, te saludamos. Maru Ramírez, Dios te bendiga. Alica Jiménez, Dios te bendiga. Laurita, también te saludamos en el amor del Señor. Bonnie, ¿cómo está hermano Bonnie? Allá en la Huasteca, de aquel lado de la Huasteca. Maru Ramírez, no sé de dónde, qué parte de la ciudad estás o en qué parte de la República estás, Maru, pero que Dios te bendiga. También nos gozamos porque nos has estado siguiendo y qué bueno que te estás metiendo a poder ver estos. Sé que hay ahí 9 personas y no las alcanzo a ver a todas, por eso no digo los nombres. Magali Gallardo lo está viendo y le estoy enviando un saludo. No sé si alguien más está ahí conectado, si a través del celular tú pudieras verlo, no lo puedes ver. Muy bien, a ver, déjenme ver si yo me puedo meter para poder ir viendo quién está ahí conectado con cada uno. Deme un segundo, estamos en eso. Vamos a empezar en unos minutos mientras los demás se van conectando. Podemos esperar un minuto. Curiosamente cerré mi navegador de Safari y no me deja entrar porque lo está actualizando. Bueno, ok, Dani Díaz, Dios te bendiga. Ruth Flores también, ya te vimos ahí que estás conectada, Dios te bendiga. Dani, Dios les bendiga. Dos jovencitas de nuestra iglesia, el Señor les bendiga. Bien, estamos esperando que nos conectemos un poco más. Ya vamos en 13. Le parece que cuando lleguemos a 15, déjeme decirle mientras le voy comentando que ha sido una grata sorpresa poder tener este tiempo porque ha sido sorprendente. Y déjeme decirle que me ha sorprendido mucho. Lili y Rubén, también ya están ahí conectados. Gracias a Dios, Lili y Rubén, que Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Déjeme decirle que me ha sorprendido muchísimo. Ahora que lo estamos haciendo vía redes sociales. El día de ayer, en la transmisión que hicimos, no, más bien, la transmisión que hicimos el día de antier, logramos 664 personas que llegara el mensaje. No sabemos cuántos en realidad pudieron meterse y estar más tiempo, pero sí, la primera transmisión, 664 personas. En la de ayer, que fue la segunda transmisión, logramos llegar a 967 personas y esto me ha animado, de verdad me ha animado mucho porque imagínese usted, el jueves tenemos 30 personas deseosas de aprender la palabra, pero cuando estamos haciendo así por las redes sociales, mucha gente puede escuchar la palabra. Estoy seguro si usted le pone compartir desde su Facebook, seguramente alcanzaremos a más personas. Y es muy interesante el tema que estamos viendo porque todos sabemos o todos conocemos que Dios es nuestro guía. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente sabemos cuando Dios nos está guiando? ¿Cuántos de nosotros caemos en la idea o en la duda de ¿estaré haciendo las cosas como Dios quiere? ¿O estaré dejando que hacer mi propia voluntad? Muy bien, pues ¿qué le parece si ya empezamos? Esto era una plática, vamos a iniciar y ¿le parece que iniciemos este tiempo orando? Agradezcamos a Dios
Señor y Dios, te damos muchas gracias por estar nuevamente reunidos a través del Internet. Gracias por estos ejercicios que estamos teniendo, Señor, de reflexión de tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados, porque estoy seguro, Señor, que tú tienes palabra para cada uno. Sabemos, Señor, que en estos tiempos también veremos tu gloria como se ha visto desde el principio de la creación y no ha dejado de verse, Señor. Sabemos que los que confían en ti no serán jamás avergonzados. Lo vimos el día de ayer. También, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. Si algo nos está sirviendo, Señor, esta etapa en la que estamos viviendo es que nos ha puesto en una realidad. Nosotros somos tan frágiles, pero tú eres la roca fuerte, la torre fuerte, la roca inconmovible de los siglos. Y eso, Señor, nos da ánimo, nos da esperanza, nos da alegría. Porque sabemos, Señor, que el que habita el abrigo del Altísimo, como dice el Salmo, podrá morar bajo la sombra del Omnipotente. Y podremos decir confiadamente, castillo mío y roca mía, en ti confiaré. Esa es, Señor Jesús, la oración que te hizo el rey David cuando escribió ese Salmo. Y nosotros también se vuelve la oración de nuestra vida en esto de ti. Úsanos en esta hora y permite, Señor, que sea de bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, mi hermano. Gracias también. Ahí saludamos a Iram Guevara. Dios te bendiga, Iram. Hermana Gaby, Dios le bendiga también. Qué bueno que están ahí conectados. Salúdeme también, hermano Isaac. Seguramente a Samuel Arbizo, que en cuanto llegue a su casa se une a la transmisión. Me está mandando un mensaje. Gracias por cada uno de ustedes, mis hermanos. Porque aunque usted no lo crea, ahora estamos más separados, pero más juntos a través de el Internet. Ayer estaba hablando sobre Dios nuestro guía. Es el Jacob Lee también. Sabi, Dios te bendiga, Sabi. Ayer está hablando sobre Dios en nuestro guía. El Salmo 48, que fue la base desde donde arrancamos este estudio. Y permítame leerlo nuevamente para que recordemos en dónde arrancamos. Salmo 48, el verso 9 al 14. Pero me voy a enfocar estrictamente en el verso número 14. Carla Pineda, Dios te bendiga allá en Nueva York. A Gina Telles, Dios te bendiga también, Gina. Lisby, hermana Liz, Dios le bendiga también. Dice el verso 14, pues así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre, y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. La palabra del Salmo 48, verso 14, nos da una esperanza, la esperanza de que podemos ser guiados por Dios. No importa lo que hayamos conceptualizado en nuestra cabeza. La Biblia promete que usted y yo podemos ser guiados por Dios. La pregunta interesante aquí es, ¿realmente seguimos la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si yo soy guiada por Dios o guiado por Dios? ¿Cómo saber si lo que estoy haciendo forma parte nada más de una emoción propia o es verdaderamente la guía de Dios en una circunstancia o en un problema? Ya vimos en el Salmo 32 que hay dos opciones, la persona que acepta la guía de Dios o la persona que no acepta la guía de Dios, y la Biblia lo compara a ser un mulo o un caballo. Salmo 32 en el verso 8 y en el verso 9, ahí está esa idea. Después nos detuvimos en el verso 9 para recordar lo que la Biblia dice. El Señor dice, así dice el verso 9, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Tres realidades que vimos tienen que ver con esta idea. ¿Por qué nosotros creemos que Dios verdaderamente es nuestro guía? Por tres ideas. La primera, Dios tiene un plan para mí. Dios no está improvisando nada en nuestra vida. Dios trazó un plan desde la eternidad, desde que antes de que nosotros naciéramos, para que no dependiera de nosotros mismos, sino que fuera Dios quien se manifestara en nuestra vida. La segunda, Dios nos comunica sus planes. Él siempre quiere enseñarnos lo que Él desea para nuestra vida y el plan que trazó para nosotros. La pregunta es, ¿nosotros tenemos la capacidad de oír? ¿Detenemos nuestra vida para oír? Y la tercera, que Dios se comunica con nosotros. ¿Sí? Dios ha comunicado, ponemos muchos ejemplos en la Biblia donde Dios se comunicaba con las personas para decirles cuál era su plan. Ahora, voy más adelante, estoy haciendo un breve resumen. ¿Por qué Dios puede guiarnos? Primero, Dios guía a quienes son sus hijos. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, y a esos hijos de Dios, Dios les guía. La segunda, ¿por qué Dios puede guiarme? Porque me ha dado la Biblia como la revelación de su voluntad y pensamientos para mi vida.
Vimos 2 Timoteo 3:16, donde la Biblia nos dice que ahí la Biblia nos sirve para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, para perfeccionarnos para toda buena obra. Tercera idea, ¿por qué Dios puede guiarme? Porque ha puesto nuestra vida. Cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, verdaderamente pone nuestra vida en un instructor personal, y ese es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo obtener la correcta dirección divina? Esta es la pregunta. Y aquí reflexionamos que hay cristianos sinceros que continuamente se equivocan. Hay quienes están queriendo que Dios los guíe, pero usan métodos incorrectos. Tercero, hay quieren encontrar la voluntad de Dios, pero no se acercan a la Biblia. Y otros, hay quienes quieren seguir la voluntad de Dios, quieren que Dios los guíe, pero se están basando en sus propios impulsos. Y el corazón, la Biblia dice que el corazón es engañoso. Regularmente, ¿dónde aplican esto cuando uno entra en esos dilemas de quiero hacer tu voluntad? Hay personas ahora mismo pensando, diciendo, ¿me debo casar con esa persona o no? ¿Me convendrá quedarme con tal o no? ¿Debo tener un hijo, sí o no? ¿Conviene que sea miembro de una iglesia o de otra, sí o no? Y así cada uno, ¿qué profesión debo elegir? ¿Me debo cambiar de casa? ¿Debo tomar dirección en mi vida? Son preguntas que surgen a nuestro corazón y queremos que Dios nos guíe. Pues bien, déjame decirte que para que Dios nos guíe, debemos aprender a conocer cómo seguir la guianza de Dios. Ahora, para esto, ahí es donde quiero enfocarme en esta primera idea que fue donde me quedé el día de ayer. Cuando yo entiendo que Dios es mi guía, lo que entiendo es que Dios primero se va a encargar de hacer que mis actitudes básicas sean las correctas. La Biblia presenta ideales positivos como líneas de conducta. Es más, Pablo le escribió, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. También la Biblia se encarga de resaltar aquellas virtudes que nos permiten apegarnos a la voluntad de Dios. Dios nos guía a través de la Biblia. Hay padres que me dicen, oye, ¿cómo debo educar a mis hijos? Pues lea los proverbios. Oiga, pero mi hijo ya es un joven, lea proverbios. Oiga, no sé qué hacer cuando me siento triste. Busque los salmos y alabe al Señor. Oiga, ¿y qué debo hacer en tiempos de angustia? Los profetas tenían mucho que enseñarnos. Oiga, ¿y cómo debo llevar mi vida todos los días? Pues tenemos los evangelios, ahí hay enseñanzas prácticas para nuestra vida. El Sermón del Monte, por ejemplo. Si nosotros nos enfocáramos en aprender el Sermón del Monte de Mateo capítulo 5 y lo lleváramos a la práctica, nuestra vida cambiaría y sería otra. Seríamos verdaderamente guiados por Dios. Cosas que por naturaleza saltan cuando nos apegamos a la Escritura. Estoy seguro que usted y yo hemos leído 1 o 2 o 10 veces o hemos escuchado el tema de los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Y son cosas que de naturaleza saltan. O sea, matar no forma parte de la guía de Dios. Robar tampoco. No importa que sea un peso o sean 1000 o sea 1,000,000. Mentir, ay, pero ¿qué pasa con una mentirilla? Las mentirillas, pues no pasa nada, ¿no? Las aceptan. Hasta pensamos como que Dios se vuelve nuestro cómplice, ¿no? Y decimos, igual y hasta Dios le da risa a esto. Pero ¿sabe qué? No, la Biblia por naturaleza nos va mostrando cómo Dios nos quiere guiar. Ahora, la Biblia, por ejemplo, sí tiene una respuesta. ¿Me debo casar con un incrédulo o fugarme con una persona casada? La Biblia tiene respuestas. Mire, le invito a que vaya conmigo a 1 de Corintios, capítulo 7. 1 de Corintios, capítulo 7, en el verso número 39. Dice, una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Así que nada de fugarse con una persona casada. Pero podría irme a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, ahí donde están los 10 mandamientos. Y en Éxodo capítulo 20 podría yo buscar en el verso número 14, no cometas adulterio. Está clarísimo, ¿no? Entonces, buscar o creer que el adulterio pues no es tan malo, que puedo yo concederme ciertas libertades. La Biblia nos va marcando formas de conducta y eso es una forma en la que Dios nos va guiando. Si yo estoy comprometido o comprometido con mi esposo o con mi esposa, por supuesto que no puedo estar pensando en casarme con alguien que adicional o escaparme con alguien o
o pensar en esas cosas como el adulterio. La Biblia lo prohíbe. Ahora, una inclinación interna que va contra la palabra no proviene del Espíritu de Dios, por muy interno o profundo que sea el sentimiento. Déjeme hacer un paréntesis aquí, porque es bien importante. Hay personas que creen que son guiadas por Dios tan solo por el hecho de que sienten algo bonito en su corazón. Creen que por sentir bonito en su corazón, Dios los está guiando, y debemos tener cuidado. Hay personas que hasta dicen, es que hay como una vocecita que me siento que me dice lo que debo hacer. Perdóneme, tengamos cuidado, no sea que vayamos a estar escuchando al meritito diablo. El Espíritu de Dios siempre va a guiar su vida y la mía dentro de los límites que fija la palabra y nunca más allá. Quiero que vaya conmigo al Salmo 23. El Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos quizá entre la iglesia cristiana. Es un salmo que en muchas iglesias se recita al final. Pero el Salmo 23 tiene algo muy interesante. Mire, lo voy a empezar a leer. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas y me guía por sendas correctas. Y así da honra a su nombre. A ver, vamos a observar el verso número 3. Está hablando de Dios, que Él es el que renueva nuestras fuerzas. Está hablando en el Salmo 23 como Dios es el que da fuerzas al que no tiene ningunas. Da ánimo al que está desanimado. Él renueva mis fuerzas. Es decir, Él me pone de nuevo en el camino cuando siento que ya no puedo más. Él me pone de nuevo en el camino cuando creo que estoy cansado y que ya no hay que luchar. Él es el que renueva nuestras fuerzas. Pero luego lo que sigue es muy interesante. Verso número 3. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. El Salmo 23 en la versión Reina Valera dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Quiero detenerme en esta parte. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si nos detenemos en esta porción bíblica, podemos entender que el Espíritu de Dios nos guía dentro de los límites de las sendas de justicia. ¿Sí? Si hay un límite en la forma en la que Dios nos guía. Dios nos guía por las sendas de justicia. Dios nos guía nunca más allá de los límites de la justicia. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: me guía por sendas correctas. Entonces el Espíritu de Dios, cuando verdaderamente usted y yo somos guiados por Dios, entonces debemos saber que, y el Espíritu Santo nos está guiando, entonces debemos saber que es siempre el Espíritu Santo nos guiará por sendas correctas. Dentro de los límites de las sendas correctas. Sí hay un límite por el cual el Espíritu Santo nos guía y son las sendas correctas. No existe entonces aquello de que Dios me guió para hacer trampa. Dios me guió para robar. Dios me guió para mentir, una mentirilla. Yo sentí que Dios me guió para a través de esto lograr otro objetivo. No, la Biblia dice que Él nos guía por sendas correctas. Si verdaderamente usted y yo somos guiados por Dios, entonces el límite siempre será la senda de justicia y nunca más allá. Ahora, déjeme ir a la siguiente idea. 6 peligros comunes al identificar la guía de Dios. Hermana Lidia, hermana Dani, hermana Lourdes, Dios les bendiga. 6 peligros comunes al identificar la guía de Dios. 6 peligros en los que a veces caemos cuando queremos identificar la guía de Dios. Ponga atención. El primer peligro que podemos caer cuando queremos identificar la guía de Dios. 1, la falta de disposición para pensar. Uno de los peligros comunes al identificar la guía de Dios es que no tenemos la disposición suficiente para pensar. Le invito a que abra la Biblia conmigo. Vaya a su Biblia, Deuteronomio, capítulo 32, verso 29. Yo la estoy abriendo con ustedes, así es que me tardo lo mismo que usted se tarda. Deuteronomio 32, verso 29, 27, 28, 29. Mire cómo dice desde el 28. Pero Israel es una nación insensata. Su gente es necia y sin entendimiento. Y luego el 29. ¡Ay!
si fueran sabios y entendieran estas cosas. Ay, si supieran lo que les espera. Lo que está diciendo la Escritura es, hey, si tú quieres hacer la guía de Dios, debes también pensar y actuar sabiamente, hacer las cosas con entendimiento. El segundo peligro, al identificar la guía de Dios, tiene que ver con la falta de disposición para pensar por adelantado. Es decir, no solamente ver el hoy y ahora, sino pensar por adelantado es comparando las consecuencias de lo que estoy haciendo, pero mis consecuencias a largo plazo. Muchas veces cuando nos pasan situaciones que no nos gustan o nos desagradan, reaccionamos y estamos hablando del hoy, del ahorita, sin darnos cuenta que mañana eso nos puede derivar un verdadero problema en el futuro. Vaya usted al libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. En el verso número 42. Lucas 19, verso 42. Esa porción es cuando Jesús va a llorar por Jerusalén. Antes de entrar a Jerusalén, dice la Biblia, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Imagínense qué impresionante debe haber sido la escena. La ciudad abajo llena de gente, estaban en épocas de fiestas y es que había muchísima gente, la ciudad seguramente se oía el bullicio. Y Jesús, viendo desde ahí, desde lo alto, ve a Jerusalén y comenzó a llorar. Pero veamos entre lo que Jesús estaba lamentando y estaba llorando, ¿cuál era la idea de esto? Verso 42. ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Es un pasaje bien revelador. Lo que está diciendo Jesús de Jerusalén es como quisiera que te dieras cuenta lo que más te conviene. Como quisiera que no solamente te preocuparas por el ahora, sino lo que hay al frente. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El tercer peligro al identificar la guía de Dios tiene que ver con la falta de disposición para aceptar consejo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido en verdaderos problemas por no pedir un consejo a tiempo? Por no buscar el consejo en las Escrituras, por no hablar a un hermano maduro en la fe, al pastor, a tu guía, tu pastor de los discipulados y pedirle un consejo. Vaya a Proverbios capítulo 12, en el verso 15. Proverbios capítulo 12, verso 15. Dice así: Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Vale la pena, este es uno de los textos que valdría la pena que usted y yo pusiéramos atención. Los necios creen que su propio camino es el correcto, por lo tanto no están dispuestos a ser guiados. Pero los sabios prestan atención a otros, es decir, están dispuestos a ser guiados. Hay una pregunta, hermano, ¿Dios habla de manera particular? Claro, por supuesto. Claro, o sea, Dios no habla de manera general en las Escrituras, pero tiene un plan y un propósito personal. Eso lo dije en el día de ayer. Si quieres, Sabi, ver el video de ayer aclaré esa parte. Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un plan para mí. Y cuando digo un plan para mí, significa que el plan que hay para mí no es igual al plan que tiene para ti, como que el que tiene para mi esposa, como el que tiene para cualquier otra persona de la iglesia. Dios tiene un plan personal y por lo tanto, cuando revela su plan, te lo revela a ti de manera particular. No se ve, pastor, buenas noches. Marta me dice que no se ve, se está viendo. Martita sí me dice que sí, yo tengo aquí otra transmisión y se está viendo clarito. Yo creo que valdría la pena ahí revisarlo. Ok. El cuarto peligro común al identificar la guía de Dios, el cuarto tiene que ver con esto: la falta de disposición para sospechar de uno mismo. Muchas veces nosotros nos autoengañamos y queremos meter a otros en nuestros engaños. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: ten cuidado de ti mismo. Lo que le estaba diciendo, a veces también sospecha de ti. Porque muchas veces hay personas que nos basamos en lo que sentimos
o en lo que presentimos. ¿Ha escuchado usted personas cristianas que le dicen, es que yo presiento algo? Yo presentía que esto iba a pasar, yo presentía que esto iba a esto podía ocurrir. Y le digo algo, eso está basado en el ego. ¿Te has preguntado por qué sentimos eso? Mira, te invito, vamos juntos al Salmo 139. Salmo número 139. Salmo número 139, el verso número 23. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Esa es una forma en la que nosotros tenemos que aprender a decir, ¿estaré bien? ¿Estoy actuando correctamente? ¿Estoy realmente guiado por Dios? Aquí el Salmo de David lo que hace es decirle a Dios, Señor, estoy dispuesto a ser pasado por el filtro de tu mirada. Estoy dispuesto a que tú evalúes en mi corazón si realmente estoy haciendo lo que a ti te agrada. Pruébame, dice la Biblia, y conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos estar teniendo pensamientos o intenciones del corazón que para la forma externa parecen buenos, pero que en el interior están podridos? Dice el verso 24, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Mire, este Salmo 139, el verso 23 y 24, habla de una persona que está dispuesta a dejarse guiar por Dios. Y una persona que está dispuesta a dejarse guiar por Dios, está dispuesta a ser examinada por Dios. Está dispuesta a ser puesta en la lupa de la mirada de Dios, para que ahí sea probado no solamente sus pensamientos, sino sus intenciones. Una persona que está dispuesta a ser guiada por Dios, está dispuesta a que Dios le señale esas cosas que no están correctas, que no está haciendo bien en su vida, pero que esté dispuesta a corregirlas, a ser dócil a la palabra, a dejarse guiar por el camino de la vida eterna. Y mire aquí el final del verso 24, y guíame por el camino de la vida eterna. Ese camino de la vida eterna es el que en el Salmo 23 dice el camino de justicia. Voy más adelante. Quinto peligro en los que podemos caer al identificar la guía de Dios: la falta de disposición para deducir cuando una persona me quiere engañar o me quiere persuadir. Hombres bien intencionados en la iglesia que son engañados. Personas que buscan con engaños y mentiras dominar la mente y la conciencia de otros, haciendo que otros caigan en sus influjos. Vamos a Primera de Tesalonicenses, le invito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 21. Dice así: pongan a prueba todo lo que se dice y retengan lo que es bueno. Ojalá aprendiéramos esta forma, porque estoy dando pasajes donde usted y yo podríamos aprender a cómo ser guiados por Dios. Pongan a prueba todo lo que se dice y retengan lo que es bueno. Retengan lo que es bueno. El sexto peligro al identificar la guía de Dios es que no tengamos la falta de disposición para esperar. ¿Cuántos de nosotros queremos ser guiados por Dios, pero no estamos dispuestos a esperar? ¿Cuántos verdaderamente decimos, Señor, guíame, pero guíame ahorita? Guíame, pero dame la respuesta en este momento. Guíame, porque si no me guías en este momento y no me dices qué debo hacer, entonces yo solito me voy a arrancar y voy a tomar las decisiones que yo quiero. Perdóneme, hermano, eso es una visión incompleta de entender la guía de Dios. Ese es un peligro, queriendo seguir la guía de Dios y no teniendo la paciencia en nuestra vida. Si nosotros queremos ser guiados verdaderamente por Dios, debemos aprender a practicar la paciencia, ese don de esperar, esa claridad de decir, Señor, yo confío en ti y en tu respuesta, venga cuando venga. Con frecuencia, déjeme decirle una verdad, con frecuencia Dios nos hará esperar. Lo repito, con frecuencia Dios nos hará esperar. Porque Él no tiene tanto apuro como tú y como yo. Él no tiene tanto
prisa como tú, como yo, sino acuérdate que Dios ya trazó un plan en la eternidad para tu vida y para mi vida. Y nosotros a veces queremos las cosas rapidísimas, instantáneas, pero Dios trae un plan para ti y para mí. Y necesitamos, si verdaderamente buscamos la guía de Dios, también tener la disposición para esperar la respuesta de Dios. Créeme que cuando Dios esté respondiendo a tu petición, Él mismo te dará la respuesta y aún te dará más de lo que tú estabas pidiendo. Si nosotros aprendemos a practicar la paciencia en Dios y decirle, Señor, si no pasa nada, no me muevo. A veces a mí como pastor me comentan algunas cosas y hay personas que dicen, ¿cómo quiero hacer la guía de Dios y pongo un negocio, o pongo a esto, o trazo un plan nuevo y las cosas simplemente no se dan? E intento esto y no se dan y yo lo pongo en las manos de Dios. Pero una cosa es ponerlo en las manos de Dios y la otra es ser guiado por Dios. Ser guiado por Dios es esperar a la respuesta de Dios y a la indicación de Dios. Moisés tenía, el pueblo de Israel lo vivió en carne propia cuando salieron de Egipto. Dice que ellos, si la nube se movía, entonces ellos entendían que había que mover y caminaban. Cuando la nube se detenía, entonces significaba que ya no tenían que avanzar, tenían que esperar ahí. Esa era una señal clara que ellos tenían. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a esperar claramente la señal de Dios para actuar? ¿O te van a ganar los nervios, te van a ganar tu ansiedad, te va a ganar tu personalidad, tu carácter, ese nerviosismo? Piénsalo. Estoy hablando de 6 peligros comunes al identificar la guía de Dios. La falta de disposición para pensar. La falta de disposición para pensar por adelantado. La falta de disposición por aceptar un consejo. La falta de disposición para sospechar hasta de ti mismo. La falta de disposición para deducir el magnetismo personal y no ser engañado. Y la sexta e importante, la falta de disposición a esperar. Mira, cuando tengas dudas, sigue esperando en el Señor y no hagas nada. Cuando sea necesario y Dios lo considere, la luz de Dios necesaria vendrá y te alumbrará el camino y te dirá, por aquí debes andar. ¿Para qué? ¿Para qué seguir dándonos de golpes? ¿Para qué seguir chocando una y otra vez si tenemos al Señor que es nuestro guía? Ahora déjame decirte que en ciertas situaciones, cuando uno busca la guía de Dios, a veces uno espera un sí o un no. A veces espera que, Señor, si tú eres mi guía, entonces si Dios me guía, entonces siempre hay bendición. Y no, no es así. No siempre va a haber en la guía de Dios respuestas simples. Mira, hay personas que honestamente vienen y te dicen, ¿qué hermano? Es que estoy siguiendo la guía de Dios. Es más, traté de seguir la guía de Dios que yo sentía que o pensé que era la que me estaba indicando, pero ahora tengo nuevos problemas que no hubieran surgido antes. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que cuando tú intentas seguir la guía de Dios, ahora tienes más problemas que antes? Yo podría hablarte del propio profeta Jonás. El profeta Jonás es un caso muy particular. El profeta Jonás era un hombre que, aún siendo guiado por Dios, él se negó, se rebeló a la voluntad de Dios y no fue a predicar a Nínive y se va a otro lugar. Dios tiene que corregirlo y trabajar con su vida. Y él estando ahí metido en el gran pez, así dice la Biblia, él hace una oración. Te pido que vamos al libro de Jonás y veamos cómo decía su oración. Jonás, capítulo 2, en la oración de Jonás. Y fíjate que esto es muy interesante. Él dice, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Luego el verso 4. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Verso número 6. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo.
Y luego el verso 9, yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Y dice el verso 10, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Este es un pasaje muy interesante. ¿Por qué? Porque Jonás se había negado a seguir la guía de Dios, aun cuando era un profeta, pero como él no quería, los de Nínive, la verdad no los quería, dijo, no hombre, yo voy a predicarles a los de Nínive, no, que se condenen. Así es que se va a otro lado, se niega a seguir la guía de Dios y Dios corrige al profeta, lo hace pasar por 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez, y ahí es donde hace esta oración y se compromete delante de Dios a regresar a la guía de Dios. Si usted ve más adelante, Jonás va a Nínive en el capítulo número 3, porque el Señor le habla por segunda vez a Jonás y dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Y luego el verso número 3 del capítulo número 3 de Jonás dice, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive. Es decir, esta vez Jonás se dejó guiar por Dios y fue a donde Dios le había dicho que fuera. Él empieza a predicar. La gente empieza a creer y se convierten. Entonces uno podría haber pensado, wow, qué padre la historia. Entonces todo va muy bien y siempre debo esperar que cuando Dios me guía todo va a estar maravilloso. Déjeme decirle que en el verso número 4 dice que el cambio de planes que Dios había hecho molestó mucho a Jonás y se enfureció. Y el Señor le dice, no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto, por eso ya tarde y sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Muchas veces nosotros queremos que al ser guiados por Dios las cosas sucedan como nosotros esperamos y no siempre es así. Ruth está haciendo una pregunta, ¿cómo saber cuando realmente estoy siguiendo la guía de Dios? Entonces, ahí voy Ruth, ahí voy a esa pregunta, muy buena pregunta y ahorita la voy a responder. Si no sale bien las cosas, puede ser que no sea lo que Dios quiere. Esa sí te la puedo responder con esto que estoy hablando. Si no sale bien las cosas, puede ser que no sea lo que Dios quiere. Mira, tengo que aclararlo de esta manera. Cuando Dios nos guía, no necesariamente siempre van a salir bien las cosas. Voy a hablar ahorita de este tema en específico. El hombre sabio aprovecha la ocasión para analizar la situación con todo cuidado frente a los nuevos problemas y entonces actúa. Aquí Jonás, fíjense, aun cuando se había dejado guiar por Dios y Dios había hecho algo hermoso allí en Nínive, dice en el capítulo 4, en el verso 6 que Dios proveyó una planta frondosa que creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Luego el verso 7, Dios proveyó un gusano. Ahí dice que al día siguiente el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. El verso 8, la planta al ser el sol muy fuerte, la planta se seca. Y dice que el sol pegó tan fuerte sobre la cabeza de Jonás que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera, pero no sentiste lástima por Nínive que tiene más de 120,000. Hay algo muy interesante en este caso. No todos los momentos cuando Dios me guía significan que van a ser siempre como andar en un camino de rosas. No, no es así. De hecho, hay un ejemplo claro cuando Dios llama al apóstol Pablo, que en aquel tiempo era Saulo. Saulo es llamado, y cuando es llamado, al hombre que se le pide que vaya y ore por él, le dice, porque yo a este hombre he sido llamado y le mostraré cuánto debe sufrir. La pregunta es, entonces, ¿Dios también nos guía en el sufrimiento? ¿Para el sufrimiento? Claro. Nosotros en nuestra humanidad creemos que el sufrimiento no forma parte del plan de Dios y debemos aprender que también el sufrimiento nos ayuda y forma parte del plan de Dios. Nos ayuda a creer en Él, a fortalecernos en Él, a ver nuestra dependencia a Él.
El seguir con regularidad la dirección de Dios puede llevarnos a contratiempos y angustias que de otro modo no se habrían evitado. Y déjame poner 3 ejemplos claros, Ruth. El primero, el ejemplo de Israel. Fíjate, vamos a ver la historia del pueblo de Israel. Israel de entrada ya era esclavo en Egipto, pero Dios los saca de Egipto. Después los pone frente al Mar Rojo y atrás de ellos viene un ejército que quiere acabar con ellos y al frente tienen un mar. Entonces, ¿qué hacen? ¿Se enfrentan al ejército para morir o cruzan el mar y se ahogan? La pregunta, algunos otros pudiera ser, entonces es que ese pueblo de Israel, Dios no los estaba guiando. Si los estuviera guiando, entonces no tendría un ejército detrás de ellos o no habría un mar enfrente. Dios abrió el mar y ellos pasaron. Pero luego cuando cruzan el mar, la Biblia dice, después de que ellos cantaron y hacen toda la alabanza, inmediatamente después se quedan sin agua y sin carne. Y entonces muchos de nosotros podríamos decir, entonces el pueblo de Israel, ¿cómo podía ser guiado por Dios si ya no tienen ni agua ni carne? La Biblia nos muestra que Dios sacó agua de las peñas y Dios proveyó carne que bajó del cielo. Entonces, cuando somos guiados por Dios, puede ser que tengamos días de sufrimiento, días de angustia, pero también cuando somos guiados por Dios, estamos seguros que podremos ver la mano de Dios ahí actuando. Sigamos con el ejemplo del pueblo de Israel. Después de eso ellos tuvieron batallas sangrientas, difíciles. Y perdóneme, ahí podríamos decir cómo ellos pueden ser guiados por Dios. Si fueran guiados por Dios, no, hombre, no se hubieran encontrado con ningún pueblo, no hubieran tenido que pelear con nadie y seguramente todo sería miel sobre hojuelas. Pero no, ellos tuvieron que tener batallas sangrientas. Y el Salmo 136, que es un salmo que leemos cuando tomamos la cena del Señor, nos recuerda una gran verdad. Dice el verso número 17, no, desde el verso 16. Den gracias al que guió a su pueblo por el desierto. A ver, ¿cómo dar gracias a Dios cuando Él nos guía por un desierto? ¿Cómo? Si yo espero que Dios me guíe, entonces, ¿por qué me lleva por el desierto? Pues porque también forma parte del plan de Dios. En el desierto los israelitas pudieron ver milagros poderosos de Dios. Así que cuando nosotros somos guiados y de repente nos encontremos en el desierto, en algún área de nuestra vida, debemos saber que la mano de Dios se podrá mover y veremos milagros y veremos maravillas. Luego sigue diciendo el Salmo 136. Den gracias al que guió a su pueblo por el desierto. Verso 16. Verso 17. Den gracias al que hirió de muerte a reyes poderosos. 18. Mató a reyes poderosos. 19. A Sehón, rey de los amorreos. 20. Yaog, rey de Basán. 21. Y Dios entregó las tierras de estos reyes como herencia. 22. Como preciada posesión a su siervo Israel. 23. Es maravilloso. Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. 24. Nos salvó de nuestros enemigos. 25. Provee alimento a todo ser viviente. 26. Den gracias al Dios del cielo. Si tú agarras el Salmo 136 y lo comparas de cómo Dios nos guía, Dios nos va y puede guiar por el desierto. Dios no prometió que no sufriríamos. Sí vamos a sufrir, pero Jesús dijo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Él, nuestra fe en Cristo. Déjame ponerte otro ejemplo, el de los discípulos. Lo comenté el otro día, los discípulos eran guiados por Jesús mismo. Si nosotros vamos a los evangelios, Jesús decía, vamos para acá, y ellos iban. Jesús decía, vamos para acá, y ellos iban. Vamos a detenernos aquí, y ahí se detenían. No, levántense y vamos acá, y ellos iban. Y hay dos pasajes muy interesantes. En Marcos capítulo 4, verso número 37. Si tú vas a Marcos capítulo 4, en el verso número 37, dice la Biblia, pronto se desató una tormenta, pero antes de ir a eso, verso 35, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. ¿Cuál es la guía que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos? Súmanse al barco y vayamos adelante. Eso es lo que está diciendo. Así que dejaron a las multitudes, ¿quiénes? Los discípulos y Jesús, y salieron con Jesús en la barca. ¿Quiénes? Los discípulos junto con Jesús. Y pronto se desató una tormenta feroz y las olas
violentas entraban a la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Pero entonces, ¿cómo es posible? Porque algunos cristianos entonces dicen, si Dios me estuviera guiando, mi barca no estaría echando agua. Porque si Dios verdaderamente estuviera guiando mi vida, yo no tendría problemas. Si Dios verdaderamente estuviera guiando mi corazón, ¿por qué tengo luchas? La Biblia sí nos dice que vamos a ser guiados también. Ellos se vieron inmersos en una tormenta. Y mire, el verso 38, los discípulos despertaron a Jesús diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Imagínense cuántos de nosotros, a veces cuando estamos en un problema, en una situación difícil, hemos caído en la tentación de decir, Señor, ¿y qué no te importa mi vida? Señor, yo he querido que tú me guíes y sin embargo sigo teniendo problemas. Señor, yo quiero que tú me guíes, pero aún sigo teniendo a mis enemigos enfrente. Señor, quiero que me guíes, pero ¿que no ves que la tormenta me está ahogando? Quiero mostrarte lo que sigue al frente. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y esta es una gran aclaración para tu vida y para la mía. Si yo estoy dispuesto a aceptar la guía de Dios, necesito practicar fe. Para poder ser guiados por Dios, necesito practicar fe. Y la fe tiene que ver con estar ciego. Y en estar ciego me refiero no a que pierdas la vista, me refiero a no estar viendo. Porque cuando tú tienes fe en algo que ya ves, eso no es fe. Fe es que tú digas, confío en ti, Dios, aunque el barco se está hundiendo. Confío que tú me estás guiando, aunque hay problemas en mi vida. Confío que tú eres el que me vas a llevar a puerto feliz, aunque las cosas no tengan un camino claro, a través de practicar la fe. Capítulo 6, verso 48, ahí de Marcos. Verso 48. Empieza en el verso 45. Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el agua hacia Betsaida. Jesús les está guiando nuevamente y hasta les insiste a que se suban a la barca, que crucen el lago para llegar a Betsaida. Así que ellos se suben a la barca, se despiden de la gente y Jesús se queda abajo. Él no va con ellos en la barca. Ellos cruzan hacia Betsaida y muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Dios, nuestro Señor, los estaba guiando a que se subieran a la barca. Y ahora ellos estaban luchando contra el viento y las olas. Estaban poniendo todo su esfuerzo. Es más, la Biblia dice en el verso 48, se encontraban en serios problemas. Entonces, hay una pregunta. Cuando Dios me guía, ¿también voy a tener serios problemas? Claro. El aceptar que Dios me guía no significa que no voy a tener serios problemas, o grandes problemas, o problemas. La diferencia es que si ves tú el pasaje en el verso 48, dice que Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua y su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron a caminar sobre el agua, le dijeron, quitaron de terror, pues pensaron que era un fantasma y todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Una persona que se deja guiar por Dios, su fe práctica, le ayuda a no tener miedo, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Tengan ánimo. Claro, una persona que se deja guiar por Dios tiene ánimo, porque sabe que al final Dios le dará la victoria. Una persona que es guiada por Dios sabe que siempre Dios está presente. Ahí Jesús les dijo, yo estoy aquí. Si tú y yo nos dejamos guiar por Dios, podremos saber que nuestro Dios está a nuestro lado, que está ahí para ayudarnos. Hay un viejo coro que cantaba Ruth Río, siento su mano en mi hombro cuando quiero saber que le intereso. Siento su mano en mi hombro diciéndome que siempre está ahí. Y entonces cuando Él está ahí, nada me preocupa. Cuando las cosas no van bien,
Yo sé que pongo mi confianza en Él y Él siempre viene a ayudarme. Otro caso, el apóstol Pablo fue encarcelado, golpeado, apedreado y todo fue por seguir la guía del Señor. Entonces, podría darte el último caso y con esto terminaré esta reflexión de hoy, que ya se extendió, ya no fue reflexión. Tiene que ver con la vida de Jesús. A ver, pensemos. Jesús dijo de sí mismo que él hablaba lo que el Padre le decía que hablara. Hacía lo que el Padre lo guiaba a hacer. Nunca hizo algo fuera de la voluntad del Padre. Entonces estaba siendo guiado por Dios. Y la vida de Jesús nos enseña que ningún ser humano ha sido guiado jamás tan completamente por Dios como Jesús. Y con todo también la Biblia nos enseña que ningún ser humano ha merecido en mayor medida la descripción que da Isaías 53, varón de dolores. Experimentado en quebrantos, dice la Biblia. Varón de dolores experimentado en quebrantos. Jesús se dejaba guiar por Dios y sin embargo, también en su vida experimentó desprecio. Experimentó que la gente lo rechazara. ¿No a Jesús lo rechazaron sus propios hermanos? ¿No a Jesús lo rechazaron los líderes de aquel tiempo? ¿No fue brutalmente golpeado? Experimentado en quebrantos, lo describe Isaías 53. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y entonces podríamos preguntarnos, y entonces yo, al ser guiado por Dios, ¿tengo siempre que vivir en el nivel de nada me afecta, todo está aparte? No, la verdad es que una persona que se deja guiar por Dios también va a experimentar momentos difíciles en su vida, pero gracias a Dios por los momentos difíciles que pasamos. Gracias a Dios que podemos vivir momentos de tensión, porque ahí, si nos dejamos guiar por la mano de Dios, entonces veremos la gloria de Dios en nuestra vida manifestándose en milagros, en prodigios y maravillas. Y será una oportunidad de vivir en carne propia el poder maravilloso de Cristo. Y seremos tú y yo un testimonio vivo de personas que se dejan guiar por Dios aún en medio de las adversidades. Tengo mucho que decir, aún me queda más, pero ¿qué les parece si aquí detenemos la clase y seguimos el día de mañana? Mañana nos volvemos a conectar a las 9:30 y sigo dando con la tercera parte de este estudio, esta pequeña reflexión, que ya no es pequeña, esta reflexión de Dios es nuestro guía. Pensemos cuántos de nosotros quizá en nuestra cabeza caemos en algunos de los peligros de los que cae la gente. No pensamos por adelantado, no estamos dispuestos a aceptar un consejo, no estamos dispuestos a sospechar hasta de nosotros mismos, o quizá lo más triste, no estamos dispuestos a esperar a que Dios nos guíe. Oremos y que el Señor y su Espíritu Santo nos revele lo que tenga para cada corazón. Señor y Dios, gracias te doy por tu palabra. Yo sé que tú estás hablando a mi vida, Señor, a mi corazón, y quizá en ese momento de hablar empiezas a hablarme, Señor, y me apasiono y quiero seguir diciendo tu palabra. Pero gracias porque sé que tu Espíritu Santo es el que toca los corazones y las mentes de mis hermanos. Estoy seguro que aunque estamos ahora por internet y no nos podemos ver físicamente, tu Espíritu Santo, Señor, está tocando sus corazones y les está llevando a entender la verdad de tu evangelio. Señor, en este tema que estamos viendo, que es uno de los temas quizá más que todo cristiano practica, pero que muy pocos realmente entienden qué significa la guía de Dios en nuestra vida. Todos queremos ser guiados por Dios, pero muchas veces hemos caído, Señor, en estos problemas. No aceptamos el consejo de otros, no aceptamos el consejo divino, no estamos dispuestos a esperar, nos ganan nuestras ansias o nuestros impulsos, y entonces, en lugar de esperar tu guía, actuamos basados en nuestra propia idea e impulso. Trabaja en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues déjenme decirles, y quiero antes de cortar esta transmisión, pedirle que por favor nos ayude a orar. Tengo una petición muy directa. Tengo un primo, mi primo Alejandro Telles Montoya. Mi primo Alex tiene 40 años, 41 por ahí, 42 años. Mi primo Alex es un joven que está ahorita en el hospital.
con neumonía. Todavía no les han dicho que sea coronavirus, sin embargo, pues presenta todos los síntomas, está aislado, está grave. Ya lo intubaron, no ha respondido, hoy fallaron sus riñones y el médico está diciendo que pues es pronóstico reservado. Es más, ya les pidieron que lo saquen del hospital y que se lo lleven a otro. Yo imagino ahí porque pues no quieren que vaya a contagiar a alguien más, no lo sé. Mi primo Alejandro Telles, quisiera que usted allí desde su hogar me ayudara a orar por él y que el Señor misericordioso tenga misericordia, sobre todo por su alma, por su vida. Yo platicaba hoy con sus hermanos y les decía que oraba para que el Señor le diera una oportunidad. Ahorita él está sedado, está inconsciente, pero que el Señor le permitiera reaccionar un momento y que él tuviera la oportunidad de arrepentirse por sus pecados, ponerse a cuentas con Dios. Si lo quiere sanar o no, el Señor sabe, pero oremos para que el Señor le dé la oportunidad de salvar su alma. ¿Me ayuda a orar? Bendito Jesús, quiero orar en esta hora por mi primo Alejandro Telles Montoya. Tú lo conoces, Señor, a mi primo Alex. Yo te podré decir que es un buen hombre, Señor. Su esposa está embarazada, su primer bebé. Podríamos haber pensado que estaba en la mejor etapa de su vida y sin embargo, ahora está en una cama de hospital, Señor, en terapia intensiva grave, sin pronóstico, con la idea de un pronóstico reservado. Neumonía, Señor, ya intubado. Tú sabes todo. Solo te pido, Señor, que tengas misericordia de él. Dale la oportunidad, Señor, de reaccionar, dale la oportunidad de despertar un momento, de crear conciencia para que él pueda ponerse a cuentas contigo, Señor. Si tú lo sanas, gloria a tu nombre. Pero por sobre todas las cosas, te pido por la salvación de su alma, Señor. Que él tenga tiempo para arrepentirse. Él conoce de tu palabra, Señor. Tantos años fue a la iglesia y sin embargo, ahora mismo estamos pidiéndote, Señor, que tu palabra se vuelva vida en su corazón. Que la semilla de tu palabra dé un fruto ahora, Señor, en él. Señor, te pido que bendigas y fortalezcas la vida de Marcela, su esposa, Señor. Ella está embarazada y por favor ayúdala. Ayúdalo, Señor, a ellos, a los familiares que estuvieron cerca de Alejandro, Señor. Evita, por favor, que haya habido un contagio ahí, que extienda la enfermedad para con Marcela, su esposa, y el bebé que lleva dentro en su vientre, Señor. Los ponemos en tus manos. Yo sé que tú eres bueno y amoroso, Señor, y sabemos que tú puedes hacerlo. Solo di tu palabra y será sano, Señor. Solo di tu palabra y él se levantará. Solo di tu palabra y veremos un milagro, Señor. Confiamos en tu gracia y en tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, pues muchas gracias. Gracias por haberse conectado a cada uno. Eric, Dios te bendiga, Eric. Hermana, por ahí vi a hermana Gaby, vi a la hermana Ruth, vi a Sabi, a Eric, a Dalia Mosqueda, hermana Grace Hoplop, AF, sí, es nuestra hermana allá en Tamazunchale. Dios le bendiga, hermana, me da mucho gusto. Y a todos los que se conectaron, yo no alcanzo a ver a todos, pero discúlpeme si no le saludo, no me aparecen todos los nombres, pero a cada uno de ustedes Dios les bendiga. Les animo a algo, compartamos este video, póngale en Facebook compartir y extendamos el evangelio. Es un buen momento y un buen tiempo para que la gente escuche palabra de Dios. Que Dios le bendiga, que pase buena noche y mañana nos encontramos nuevamente. ¿Le parece bien? 9:30 de la noche, aquí en Facebook, en la página de la Iglesia Bautista Monterborn. Que Dios le bendiga. Hasta mañana.